Gracias. Vamos grabando. Radio y televisión, enfoque pedagógico en los medios educativos. Primeramente, alguien de ustedes, ¿no? Ha tenido una experiencia de participar en radio o televisión. De mi parte, he tenido varias experiencias como profesor, como maestro, como autoridad también. He sido director de una educativa, he dirigido una dirección general en el Ministerio de Educación, ¿sí? Y pude participar en entrevistas, en programas educativos, ¿no? Y pues, realmente el poder de los medios de comunicaciones es importante, ¿sí? Ahora, mucho más importante que la televisión, por ejemplo, están las plataformas digitales, ¿no? El streaming, importante, el TikTok, YouTube, ¿verdad? Esas plataformas, esas aplicaciones tienen mayor llegada a la población, ¿verdad? Entonces, toda producción eh, audiovisual se puede utilizar en distintas plataformas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a producir una clase, ¿verdad? Grabada, editada. Toda esa clase vamos a difundir a través de la radio, a través de la televisión, a través del TikTok y otros. Inclusive en el proceso de transmisión de producción, podemos hacer por el streaming, ¿verdad? O difundir por el streaming, ¿verdad? Para que todos lo vean. Por el YouTube podemos difundir, por el Facebook podemos difundir, y otras aplicaciones, ¿verdad? Entonces, importante conseguir que los medios de comunicación digitales principalmente tienen un alcance sin fronteras, ¿no? Sin embargo, es importante tener claro algunos conceptos. Por ejemplo, cuando hacemos radio y televisión, debe haber el concepto de claridad y sencillez. ¿Qué significa? Por ejemplo, en televisión el corto es muy, perdón, el tiempo es muy corto, ¿sí? Entonces, para ello te dicen, tienes 10 segundos para explicar sobre el tema. Y a partir de un guión, ¿verdad? Está programado por minutos, por segundos eh, cada actividad, cada locución, ¿sí? Entonces, para ello debemos ser muy claros, concretos y sencillos. ¿Por qué? Tenemos que conectarnos con el público. Siendo, digamos, abstractos o actuar con soberbia, ¿verdad? Vamos a crear algún ambiente negativo, ¿verdad? De la población. No nos van a recibir muy bien. Y eso hemos visto, por ejemplo, en el TikTok, ¿verdad? En la televisión, personas que han ido con los decibeles muy altos, reciben rechazo. Entonces, desde el enfoque pedagógico, nosotros tenemos que conectarnos con el público objetivo que son los estudiantes del nivel inicial, primario, los adolescentes de secundaria, jóvenes, algunos ya en secundaria, ¿sí? Jóvenes adultos en la universidad, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar con claridad, ¿verdad? Nuestro público,
Y nuestra participación debe tener también esa claridad y esa sencillez, ¿no? En este sentido, la radio y la televisión tienen la ventaja de llegar a una audiencia amplia, pero su principal limitación es el espacio temporal. Los mensajes deben ser claros, concisos y directos, ¿sí? Utilizar un lenguaje accesible para tu público objetivo, ¿sí? Es decir, nuestra forma de hablar, el uso de la semántica, el léxico, ¿verdad? Las palabras deben ser adecuadas a nuestro público. Y ahí se destaca al maestro del nivel inicial, por ejemplo, ¿sí? Esa forma de llegar a los niños, ¿no? Con esa sencillez, con esa claridad, con esa ternura, con ese amor que llega la maestra, el maestro del nivel inicial a los niños de 4, 5 años, ¿sí? Y las actividades, los modelos, ¿sí? Los ejemplos que da, es importante, ¿verdad? De eso trata. Y de la misma manera para el nivel primario, para el nivel secundario, el nivel superior, ¿sí? Asimismo, eh, también destacamos a los maestros de primaria, primer año de escolaridad, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Es decir, cada edad, cada año tiene su especificidad, ¿sí? De la misma manera, los maestros de educación física, educación musical, valores, artes, ¿sí? Saber conectarnos con ese público, ¿sí? En el nivel superior, lo propio, ¿verdad? Ya les había dicho, este posgrado no solamente es una preparación para el nivel de educación regular, también el posgrado es para el nivel superior, ¿sí? Les habilita para ser docentes de las escuelas superiores, les habilita para ser docentes de la universidad, ¿sí? Por eso tenemos que ver el módulo desde ese enfoque, ¿sí? Amplio, global, ¿ya? Asimismo, diversidad de estilos de aprendizaje. Nosotros ya conocemos a los niños, a los estudiantes de todos los niveles, sus estilos de aprendizaje. Por lo tanto, nuestro estilo de enseñanza debe estar orientado a ese nivel, ¿sí? Aquí podemos señalar a través de estos medios, podemos apelar a diferentes tipos de aprendizaje: auditivo, visual, kinestésico, ¿sí? Y otras formas de aprendizaje, ¿verdad? Utilizando imágenes, sonidos, narraciones, ejemplos, dramas, eh, trabajos en equipo, indagaciones, observaciones, salidas al contexto el contexto educativo próximo, o viajes de estudio, intercambio cultural, todo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes para que nosotros en la planificación, en la producción de material educativo, podamos considerar, ¿no?, los estilos de enseñanza para que los estudiantes puedan eh, ser beneficiados, puedan aprender con facilidad desde su estilo. ¿Qué implica? Hay una relación del estilo de aprendizaje con el estilo de enseñanza, ¿sí? Con el método de enseñanza, con la forma de enseñanza, con la estrategia de enseñanza.
con la didáctica de enseñanza, ¿sí? Que son conceptos diferentes, pero tienen el mismo objeto. ¿Ya? Y bien. Segmentación de contenidos. Si tienes tiempo limitado, es crucial segmentar los contenidos en bloques pequeños, enfocados en conceptos o habilidades específicas. Esto facilita la comprensión y asimilación. Estamos simulando más o menos eso ahora. Estamos trabajando en segmentos pequeños, ¿sí? Una primera parte de explicación, de introducción. Una segunda parte estamos haciendo tema específico de radio y televisión. Enfoque pedagógico en los medios educativos, ¿sí? Otra tercera parte, vamos a hacer otro tercer segmento, vamos a dedicar a la partida, a la instalación de un programa de radio y televisión, ¿sí? En ese sentido, debemos segmentar, ¿verdad? Eso les había indicado también para la producción o para el producto de la semana, ¿sí? Hacer un trabajo editado en 4 minutos, se lo va a segmentar en algo específico y concreto. Entonces el niño va a aprender de manera más concreta. Si a comparación de un video que dure 1 hora, 2 horas, ucha, se va a cansar. Y por eso el TikTok tiene mucho éxito. El TikTok tiene un tiempo de 5 segundos, 10 segundos, ¿verdad? Y lo van pasando rápido, ¿sí? Y es mucho más importante el aprendizaje. Es decir, la capacidad de atención, de concentración, de asimilación es más concreta, más efectiva. Bien, avanzamos. La ratio en la educación. Formato de programas interactivos. La radio permite una interacción única con los oyentes. Puedes integrar llamados a la acción, es decir, llamadas telefónicas, ¿sí? Interacción con el oyente. Preguntas abiertas, encuestas, pequeñas tareas, donde los estudiantes puedan responder, ¿no? Con facilidad, ¿sí? A través de mensajes y otros aspectos, ¿sí? Poder del sonido, uno de los elementos importantes, el sonido. Utiliza efectos de sonido, música y recursos auditivos para crear una atmósfera educativa que atraiga la atención de los oyentes. Los relatos, entrevistas, discusiones en formato de mesas redondas también son herramientas poderosas. El sonido de suspenso, ¿no? Un sonido que te prepare a la acción, ¿sí? Un sonido eh, que llame la atención del niño, ¿verdad? Entonces ya lo captas, ¿sí? Programas cortos y frecuentes. La radio tiene un ritmo más ágil, por lo que es ideal para emitir programas breves y frecuentes donde se aborden temas pequeños o concretos, pero relevantes, ¿sí? Importante. Entonces, no es un programa largo de lectura de conceptos, lectura de historia, no. Debe ser corto, ágil, participativo, interactivo, por eso, ¿no? Debe haber llamada, debe haber una apertura al público objetivo para que pueda hacer llamadas telefónicas, participar por mensajes, lectura de mensajes, ¿verdad? Y de esa manera interactúa, que sea interactivo ese proceso educativo desde la radio, ¿no? La televisión en la educación. Contenidos visuales atractivos. En televisión, la parte visual es clave. ¿Sí? Puedes usar gráficos, animaciones y vídeos cortos
que ilustren conceptos complejos, haciendo que el contenido más atractivo y fácil de entender. Hay que hacer que el contenido sea atractivo y fácil de entender. La narración visual, ¿sí? Estar en el lugar de un hecho importante, estar en contacto con la realidad del medio ambiente, de un ecosistema, ¿verdad? Y hacer la narración, ¿verdad? Y esa es una forma de enseñanza en televisión importantísima. Programas documentales y series temáticas. Una serie o un programa documental que se desarrolla a lo largo de varios episodios, ¿verdad? Puede ayudar a profundizar en un tema y mantener la continuidad del aprendizaje. ¿Sí? Eh, esos episodios los vemos, por ejemplo, en los dramas. Sí, sí, en los dramas, por ejemplo, eh, que nos llega desde Corea. ¿Sí? Episodio 1, 2, 3, 4, y todos estamos que queremos ver el siguiente episodio. Eso pasó mucho, por ejemplo, con ese drama de Escalera al Cielo. ¿Sí? He conocido personas que compraban vídeos de cada episodio, CDs de cada episodio hace 10 años. ¿Ya? Entonces, es importante desarrollar por episodios, por partes, ¿no? Que deje una situación de suspenso para el estudiante, ¿sí? De conocer qué va a pasar en el siguiente episodio, ¿sí? Entonces, que haya retroalimentación además, ¿sí? Que haya evaluación, que haya prospectiva inclusive de parte del estudiante, ¿sí? Vamos a ver qué está con el micrófono. Vamos aquí, ¿no? Listo. Importante. Técnicas de comunicación para la enseñanza en radio y televisión. Lenguaje claro y amigable. Aunque seas un experto en un tema, es fundamental que utilices un lenguaje sencillo y cercano a ese público objetivo, ¿sí? Un lenguaje sencillo y cercano a los niños de inicial, de primaria, a adolescentes de secundaria, a jóvenes de la universidad, adultos de la universidad, ¿sí? Tono amigable y entusiasta, ¿sí? Evitar monólogos extensos, donde solamente el docente está hablando media hora, una hora, ¿sí? Eso no se da. Por eso, por ejemplo, yo en esta sesión les pido que participen y estoy ponderando la participación de cada participante, cada diplomante, quiero decir, ¿no? Entonces, esas explicaciones largas pueden ser aburridas, ¿sí? Por eso tenemos que hacer en episodios cortos, en partes cortas, ¿verdad? Para entrar a otros temas y que exista un suspenso, ¿verdad? Hay que alternar momentos de explicación con preguntas, ¿sí? Ejemplos prácticos o pequeños ejercicios que mantengan la atención, ¿sí? En la lectura motivadora, por ejemplo, hemos alternado con la explicación y preguntas. Y hemos llegado a una palabra clave sobre el mito que no tiene un sustento científico, ¿sí? Son conceptos que se dan a lo largo de la historia y que son
impuestas, ¿no? En distintos contextos sociales. Refuerzos repetitivos. Utiliza la repetición para asegurar que los puntos clave queden grabados. Puntos clave, palabras claves, ¿sí? Ideas principales, conceptos principales. Esto es especialmente útil en los medios donde los oyentes o televidentes no tienen el material visual o escrito al que puedan recurrir fácilmente, ¿sí? También debe haber evaluación y retroalimentación interactiva y participativa. Los esfuerzos deben ser positivos. Debe haber una innovación y adaptación a nuevas formas de enseñanza, ¿sí? Adaptación a la tecnología, por ejemplo. Adaptación al uso de plataformas digitales, ¿verdad? Ahí entran los podcasts, ¿sí? Contenidos también en línea, ¿verdad? La ética y responsabilidad en los medios educativos, la imparcialidad y respeto, accesibilidad y diversidad. Elementos del lenguaje sonoro, importante. Estamos en el enfoque pedagógico de la radio y televisión. Para ello, tenemos que conocer los elementos del lenguaje sonoro. El sonido es la base de todo el lenguaje sonoro. Se genera por la vibración de un objeto que produce ondas sonoras que viajan a través del aire hasta nuestros oídos. El sonido tiene varias características que lo hacen interesante en la comunicación. El tono, la intensidad, el volumen, la duración, el timbre de voz. ¿Sí? La música es uno de los recursos poderosos dentro del lenguaje sonoro. El silencio también es parte, ¿no?, de ese proceso educativo a través del lenguaje sonoro, ¿sí? Un espacio de suspenso, ¿sí? Que genere una emoción, ¿sí?, de conocer algo nuevo al estudiante. Importantísimo. Los efectos sonoros, el realismo, ¿sí? También lo fantasioso, ¿no? En este caso hay dos divisiones, ¿verdad? Entre lo fantasioso y no fantasioso. Enfatizar acciones o eventos. Los efectos como pasos, cierre de puertas, a ver, abrir puerta, el sonido de un teléfono, del bullicio, el sonido del agua, por ejemplo, del viento, ¿sí? Y otros, ¿verdad? Que en el proceso de la producción audiovisual deben entrar, debe estar presente, ¿sí? Principalmente cuando estamos produciendo un material de tipo narrativo, ¿no? Un drama, un cuento, ¿no? La voz humana es un elemento central del lenguaje sonoro, especialmente en los medios como la radio y la televisión educativa. La voz no solamente transmite información, sino que también comunica emociones, intenciones y matices, ¿sí? Alguna característica importante de la voz: el timbre, el tono, el ritmo, la velocidad, las pausas y el énfasis, ¿sí? Géneros audiovisuales. Unos son
en el orden de ficción y otros que no son de ficción. ¿Sí? Ficcionales, no ficcionales. De ficción pueden ser cortometrajes, mimo, videoclip, spot, ¿sí? Docuficción. Y los que no son de ficción, documentales también, reportajes, ¿sí? Desde el lugar de los hechos, en el contexto de la realidad concreta. Por lo tanto, en la educación, los géneros audiovisuales juegan un papel clave al hacer que los contenidos sean más atractivos, comprensibles y accesibles para los estudiantes. Estos géneros permiten diversificar los métodos pedagógicos, adaptándolos a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes y ayudando a ilustrar conceptos de manera visual y auditiva. ¿Sí? Importa. Géneros audiovisuales, documentales educativos, género documental, ¿sí? Género educativo. ¿Sí? En cuanto a documentales educativos, el objetivo es proporcionar información detallada sobre un tema específico, explorando hechos, contextos históricos, científicos, culturales, entre otros. ¿Sí? Esto se aplica en educación. Un ejemplo, un documental sobre el cambio climático. Puede mostrar cómo afecta a diferentes ecosistemas, intervenciones humanas y posibles soluciones. Todo ilustrado con imágenes impactantes y entrevistas a científicos, ¿no? Pues una forma de hacer nuestro trabajo audiovisual, nuestro producto audiovisual. Programas didácticos, género programa didáctico educativo. El objetivo es enseñar un tema específico o habilidad a los estudiantes de manera estructurada y clara. Ejemplo, un programa de matemática que enseñe conceptos como fracciones donde se presentan ejemplos visuales y ejercicios interactivos a los que los estudiantes puedan seguir desde su hogar, desde su casa. Animaciones educativas. Un video animado que explica cómo funciona el sistema circulatorio. ¿Sí? Videos tutoriales. Un tutorial sobre cómo usar un software específico para crear gráficos o realizar análisis de datos, donde el video muestra paso a paso ese proceso, ¿no? De usar ese software, ¿ya? Donde el niño ya o el estudiante va a realizar de manera autónoma. Series educativas, género de serie educativa o dramatización. La dramatización es importantísima. ¿Sí? Por ejemplo, una serie educativa sobre resolución de conflictos en el aula, ¿sí? O en la vida cotidiana. ¿Sí? Programas de debate, género debate. Ejemplo, un programa de debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, donde los estudiantes defienden diferentes puntos de vista basados en investigaciones y evidencias. Géneros noticieros, ¿no? Como el boletín informativo. Ejemplo, un noticiero en el que se informan avances en investigación científica, actividades escolares o temas globales. Los reality shows educativos, ¿sí? Promover el aprendizaje a través de competencias, situaciones de vida real, ¿sí? Mostrando la aplicación de habilidades y conocimientos de los estudiantes. Un reality show, por ejemplo, en el que el estudiante compite para resolver problemas científicos, tecnológicos, demostrando sus habilidades mientras aprenden de manera práctica. Por ejemplo, también podemos ver el deletreo,
una competencia de deletreo. ¿Sí? Eh, en Canal 7, la televisión boliviana, por ejemplo, están haciendo programas que se llama la Olimpiada del Saber, creo, ¿sí? Y hacen competiciones entre dos unidades educativas. Muy importante. En ese sentido podemos hacer competiciones, ¿no? Reality shows entre cursos, pues, entre grupos en el aula, entre equipos en el aula. Programas de explicación visual, un cortometraje educativo, ¿sí? Cine educativo, una película que narra la vida de un personaje histórico importante. Aquí podemos ver la vida de cada estudiante, narración histórica de cada estudiante, del maestro mismo, ¿sí? La historiobiografía, ¿no? Métodos importantes para esto, ¿verdad? Y dejamos el guión para la tercera parte. ¿Listo? Cómo elaborar el guión. ¿Está bien? Volvemos entonces en unos minutos para continuar con el siguiente episodio de esta sesión formativa del diplomado de estrategias educativas y didácticas para procesos pedagógicos. ¿Alguien quiere participar, por favor? Marcos Ordóñez. Sí, licenciado. Marcos, ¿qué te ha parecido el enfoque pedagógico de la radio y televisión y sus géneros educativos? A ver, adelante. Marcos Ordóñez. Eh, Me parece interesante, la verdad, y sobre todo que se abarque todo esto, ¿no? También nosotros vamos a poner en práctica en las actividades, ya que como usted decía, ¿no? Que son medios que nos permiten transmitir conocimientos y dar esa enseñanza eh, de manera, se podría decir, virtual, a distancia, pero también utilizando las estrategias adecuadas se puede lograr un buen producto, un buen objetivo con estos medios, ¿no? El desafío está en utilizar estrategias innovadoras, eh, como usted decía, ¿no? Ser muy creativo a la hora de elaborar ya sea los videos o las cartillas para que tanto el lector o la persona que está escuchando el programa de radio, está viendo el video, se sienta atraído y bueno, sienta ese interés, ¿no? Por lo que estamos enseñando nosotros como docentes. Excelente, Marco. Y en tu ponencia, punto de vista sobre el enfoque pedagógico de educación a través de la televisión y la radio y sus distintos géneros que vamos conociendo y nos queda ahora aplicar en la producción audiovisual. Yesenia Lisset Nomani para cesar esta primera parte. Yesenia Lisset Nomani, ¿está presente? No está Yesenia. ¿Dónde está? Soledad Mendoza Llanos. Dice, Tienes la palabra Soledad. Criterios sobre esta primera parte de la sesión. sí, como decía mi, no,